Adobe Illustrator es uno de los mejores softwares para la creación de logos, vectorización de imágenes, arte vectorial y hasta inclusive para diseño y creación de personaje para animación. Hola, soy Fito. Durante años he trabajado con distintos softwares para el diseño de personaje y creación de escenario, y puedo afirmar que Adobe Illustrator es el mejor programa cuando de dibujo vectorial se trata. Con este curso te enseñaré a utilizarlo de una manera sencilla y didáctica, para que puedas comenzar a trabajar con Adobe Illustrator en muy poco tiempo. Para este curso no es necesario tener ningún conocimiento previo, ya que comenzaremos desde lo más básico hasta técnicas avanzadas de vectorización, utilizando exclusivamente Adobe Illustrator. Ahora ya basta de introducción y comencemos con el curso. Comenzaré ejecutando el programa. La versión que vamos a utilizar para este curso será la última. Cuando abrimos por primera vez el programa, nos aparecerá esta pantalla de bienvenida, en la que encontramos algunos tamaños ya predefinidos. A este lado encontramos el botón para crear un archivo y el botón para abrir un documento existente. Si hago clic en Archivo Nuevo, se nos cargará esta ventana, en la que tenemos distintos presets de tanto tamaño como también PPIs y tipo de color, distribuidos en categorías. En Guardado nos aparecerán las que nosotros predefinimos. Móvil serán las que son para pantallas móviles como tablets, celulares. Si es que es para un diseño web, para ilustraciones que van a ser impresas. Esta de marcas generalmente nos sirve para trabajar distintos tipos de logotipos, para ilustraciones vectoriales o arte digital. También los clásicos formatos de película. Y acá ya tenemos algunas plantillas gratuitas. Todas estas se pueden descargar. A este lado podemos, en detalle de ajuste preestablecido, nombrarlo para que todos los ajustes que hagamos se guarden en la ventana de guardado. Estos se guardarán una vez hagamos clic en este botón. Acá podemos elegir la unidad con la que vamos a trabajar. Por ejemplo, acá está en milímetros, que vendría a ser la del tamaño A4. También lo podemos cambiar a centímetros, metros. Y si vamos a trabajar para pantallas digitales, entonces estaríamos trabajando en píxeles. Luego, en la orientación, lo podemos elegir si queremos horizontal o vertical. Las mesas de trabajo serán espacios u hojas dentro del mismo documento. Si queremos un sangrado, desde acá podemos elegir cada uno de ellos. Si queremos customizar uno sin que se sincronice, debemos hacer clic para que estén desvinculados. Ahora, en modo de color, tenemos dos, el RGB y el CMYK. El RGB es para pantallas digitales. Y esto es debido a que las pantallas se pueden componer de red, green and blue. Entonces, si combinamos estos tres colores, se pueden llegar a cualquier color siempre y cuando sea para una pantalla digital. En cambio, si nuestra ilustración no va a estar limitada a una pantalla, sino que la vamos a imprimir, entonces trabajaríamos con el modo de CMYK. Estas son las siglas en inglés de Cyan, Magenta, Yellow y Key, que vendría a ser de color negro. Luego, en efecto de rasterizado, encontramos los PPP, que serán los píxeles por pulgada. Para una pantalla se trabaja en 72 pp, pero si deseamos imprimirlo en la máxima calidad siempre y cuando la impresora lo acepte, podemos trabajar hasta en 300. Lo ideal es que si vamos a trabajar para pantallas digitales o para redes sociales, elijamos 72. Si lo vamos a imprimir, que trabajemos en 150. Y si vamos a hacer una gigantografía, ya trabajaríamos con 300. Una vez definido todos estos parámetros, haremos clic en Crear. Esta será la interfaz que encontramos. Como vemos, tenemos este color por default. Pero si lo deseamos cambiar, podemos irnos a la ventana de edición, luego preferencias y elegimos generales. También lo podemos hacer con el shortcut o atajo de teclado, Control K. Desde acá podemos customizar y configurar Adobe Illustrator. Si nos vamos a la ventana de interfaz, podemos cambiar el color de toda la interfaz. Si elegimos el más oscuro, como vemos, estaría cambiando hacia un tono de grises oscuros. También tenemos grises claros y totalmente blanco. Lo recomendable es que no utilicen estos dos, ya que el reflejo que ocasione color blanco nos puede dañar la vista si vamos a estar por mucho tiempo frente a una pantalla. Entonces mi recomendación es que trabajen ya sea en este o si no en el más oscuro. En la ventana de rendimiento, si tenemos una tarjeta gráfica dedicada, lo ideal es que la tengan activa, para que así aliviar un poco en el procesamiento de la computadora, ya que Illustrator al trabajar en vectores tendrán un rendimiento superior al de programas de píxeles como Photoshop. Cuando activamos el rendimiento de GPU, de manera inteligente podrá cambiar entre la tarjeta gráfica incorporada y la externa. En este caso, por ejemplo, la interna es una Intel Iris y si comenzamos a dibujar con mayor rendimiento, se estaría utilizando, en este caso, mi tarjeta de RTX 3050. Luego, en la pestaña de generales. Acá les recomiendo que activen la casilla de hacer zoom con la rueda del ratón. De esta forma vamos a poder hacer acercamiento o alejamiento solamente moviendo la rueda del mouse.
Luego podemos configurar prácticamente cualquier opción en Adobe Illustrator. Desde, por ejemplo, los colores de las guías, de las cuadrículas, como también las guías inteligentes. Como son varias opciones, les recomiendo que ustedes exploren cada una de ellas y customicen Illustrator a su gusto. Las más importantes que hemos visto son las de generales, de rendimiento, la interfaz. Y en administración de archivos también es importante que activen la casilla de guardar datos de recuperación automáticamente. Esto quiere decir que si es que tenemos un cierre abrupto de Illustrator, este crearía un backup al lado de donde guardamos el documento y de esta forma no perderíamos nuestro trabajo. Desde acá lo podemos configurar. Ahora, para explicarles un poco la interfaz que encontramos en Illustrator, al lado izquierdo encontramos la barra de herramientas, que contendrán las herramientas como también los colores de estas. En el centro encontraremos la hoja de trabajo. La hoja será lo que saldrá en la imagen final, es decir, cuando lo convirtamos en una imagen. Pero en realidad en Illustrator se puede dibujar en cualquier parte, como vemos, inclusive fuera de la hoja. Luego, al lado derecho, encontraremos los distintos paneles. Toda esta configuración que estamos viendo se puede cambiar si es que nos vamos a ventana, y en espacios de trabajo encontramos los distintos. Si recién han instalado Illustrator, por default les aparecerá la opción de introducción. Pero lo que vamos a trabajar será en los aspectos esenciales clásicos. Al hacer clic, la distribución de todos estos paneles y herramientas cambiará. Esta me parece que es una de las mejores, ya que encontraremos la mayor parte de los paneles más importantes activados. Si algún panel no lo encuentran, simplemente irán a ventana, luego buscarán el nombre del panel, por ejemplo, busca trazos, y al hacer clic tendremos a dicho panel. Si está flotante, lo podemos acercar y anclar a cualquier área. Todas estas áreas de los paneles, a través de las flechitas, las podemos ampliar o reducir. Y si deseamos nuevamente volverlas flotantes, simplemente las arrastramos y los ubicamos donde deseamos. Si las deseamos ocultar, simplemente hacemos clic en X. Esta distribución que hagamos de tanto de las herramientas como de los paneles, se pueden guardar yendo a ventana, luego espacio de trabajo, y en la parte inferior encontramos nuevo espacio de trabajo. Si hacemos clic, nombraremos al espacio de trabajo y así se guardará la ubicación de los paneles como también de las herramientas donde las hayamos colocado. Ahora vamos a personalizar un poco a toda esta interfaz para que sea lo más amigable para cuando ustedes estén empezando con Illustrator. El panel de biblioteca no lo vamos a utilizar, así que lo arrastro y luego con la X lo cierro. Luego a este lado encontramos las capas. Estas van a ser muy importantes. Así que voy a agarrar a este panel y lo voy a colocar junto con propiedades para que ambos ocupen el mismo espacio. Luego, al panel de color, también lo voy a arrastrar y a soltar dentro de capas. Finalmente, el resto los voy a dejar tal como están. Y a este espacio de trabajo, miré a ventana, espacio de trabajo, y elijo nuevo espacio de trabajo. Este espacio lo voy a renombrar como Fito. Hago clic en OK y así ya se guardará esta configuración que hayamos hecho. Si modificamos la ubicación de cualquiera de los paneles, deberemos de ir a ventana, espacio de trabajo, y desde acá si elegimos restaurar Fito, regresará al espacio tal como lo habíamos guardado. Si no, debemos de ir de gestionar espacios de trabajo, desde ahí lo elegimos y podemos eliminar o crear nuevos. También desde acá mismo, en espacio de trabajo, ahora ya podemos seleccionar a nuestro espacio de trabajo que creemos junto con los predefinidos. Vale decir que podemos crear varios espacios de trabajo, ya que puede ser uno para colorear, otro para creación de logos, otro para diseño de personaje, etc. Luego, en las opciones superiores, encontraremos en archivo todo lo relacionado a archivo. Eso quiere decir que desde acá podemos crear plantillas, también abrir Adobe Stock, también encontramos las opciones para importar y también las opciones para guardar. Uno de los shortcuts más importantes para cualquier programa será el Control S, que será para guardar. Es Control S, ya que como el programa es inglés, es S de Save o guardar. Si deseamos guardar una copia o cambiarlo de ubicación o nombre, elegiríamos guardar como. Su shortcut es Control Shift S. Luego, en edición encontramos todas las opciones para editar, las clásicas de copiar, pegar, etcétera, como también ajustes de color. En objeto, estos serán cualquier objeto que hayamos importado o dibujado en Illustrator. Desde acá entonces se puede cambiar el tipo de trazado, forma, etc. Tenemos luego una ventana dedicada a texto. Estas opciones de texto también las encontraremos si es que con la herramienta texto dibujamos algo y luego en el panel de propiedades, desde acá encontraremos tanto las opciones de transformar como también de los vectoriales, además de las opciones de párrafo, carácter, como también de alinear.
En esta también es importante que memoricemos los shortcuts de control Z. El control Z lo que hará, cualquier cambio que nosotros hagamos, luego si queremos retroceder, presionaremos control Z, es decir, si deseamos deshacer. Por lo contrario, si deseamos rehacer, presionaremos control shift Z. Estos shortcuts también se pueden ir desde edición. Acá encontramos de manera manual el de deshacer o el rehacer. Luego en objeto será cualquier objeto que dibujemos en Illustrator. Entonces desde acá podemos alinearlo, cambiar el trazado, forma, etc. Luego encontramos las opciones de texto. Todas estas opciones de texto también las vamos a encontrar, sí, con la herramienta texto lo seleccionamos y luego en el panel de propiedades encontraremos, aparte de las opciones de transformar y de la apariencia de vector, también las de carácter y párrafo. Luego encontramos algunas opciones para seleccionar. Efectos serán distintos efectos o filtros que podemos colocar a nuestras ilustraciones. Las opciones de ver, estas serán cómo estamos viendo a Illustrator. Por ejemplo, ahorita tenemos una vista normal en la que se ve todos los paneles y la hoja. Pero si nos vamos a ver y luego en modo de pantalla elegimos modo de pantalla completa, vemos que han desaparecido todos los paneles y la barra de herramientas. De esta forma tenemos más espacio para cuando estemos dibujando. Si deseamos regresar a la vista normal, presionaremos la tecla F. Si volvemos a presionar la tecla F, ahora tendremos un poco más de espacio. Algunas ventanas se han vuelto como flotantes, pero aún así todavía encontramos a todos los paneles y herramientas. Si volvemos a presionar F, nuevamente regresaremos al espacio en la que solamente se ve la hoja. Y para regresar, volvemos a presionar la tecla F. Esto también se puede hacer si nos vamos a ver y elegimos los distintos modos de pantalla. Entonces, todas estas opciones que son para previsualizar a Illustrator las podemos hacer desde la ventana Ver. Luego en ventana, como hemos visto, podemos activar o desactivar los paneles, como también cambiar los espacios de trabajo. Si nosotros instalamos plugins o extensiones que son características extras que se pueden añadir a Illustrator por desarrolladores externos, desde acá en extensiones nos aparecerá. Finalmente tenemos las opciones de soporte, en la cual también podemos iniciar sesión y ver la versión de nuestro Illustrator. Ahora, antes de continuar, es importante que ustedes comprendan que Adobe Illustrator es un programa vectorial. Esto quiere decir que si nosotros dibujamos cualquier trazo, estos en realidad serán vectores. Así que, por ejemplo, si lo selecciono con selección directa, su shortcut es la tecla A, y luego hago clic, si yo me acerco, veremos que está compuesto por un vector central. De esta forma, estos vectores los podemos modificar, tanto la curvatura como la ubicación de cada uno de estos nodos, como también podemos cambiar el grosor de este vector. Si lo selecciono y luego me voy al panel de propiedades, desde acá podemos cambiar al grosor de este. Según la herramienta que tengamos seleccionada, también en la barra superior nos aparecerán algunas opciones rápidas. También desde acá podemos elegir y cambiar el grosor, ya sea a más delgado o mucho más grueso. Esto solamente es posible a través de los vectores. Otra ventaja de los vectores es que si hacemos zoom, por más que nos acerquemos, como vemos, no perderá nitidez el vector, es decir, no se pixeleará. En cambio, en una imagen de bitmap, que son las imágenes compuestas por píxeles, si hacemos un zoom, llega un punto en que comenzará a pixelearse, es decir, a notar los píxeles. Acá, como podemos ver en el video, tenemos la misma imagen. Uno en un programa de vectores, que es Illustrator, y el otro en un programa de bitmaps, que vendría a ser Adobe Photoshop. Cuando hacemos el zoom en Illustrator, vemos que los vectores no pierden nitidez. En cambio, en el caso de Photoshop, al trabajar con píxeles, llega un punto en que ya se notan los cuadrados que vendrían a ser los píxeles. Es por ello que Adobe Illustrator es muy utilizado para la creación de logos, ya que de esta forma podemos diseñar el logo y luego se puede ampliar a cualquier tamaño sin el miedo de perder nitidez. Ahora que ya estamos entrando en el mundo de los vectores y de Adobe Illustrator, les voy a enseñar cómo funciona para importar y exportar. Ahora, para importar un objeto a Adobe Illustrator, nos iremos a Archivo y desde acá encontramos la opción de colocar. El shortcut es Ctrl-Shift-P. Si hacemos clic, elegimos, por ejemplo, tengo la imagen de mi robot en PNG, que son las imágenes con transparencia. Hago clic en colocar. Acá ya tenemos en el cursor una previsualización de la imagen. Tenemos dos opciones para importar. Si hacemos un clic, se importará del tamaño real de la imagen. En cambio, si lo vuelvo a hacer con Ctrl-Shift-P, pero hago un clic sostenido,
podemos elegir el tamaño en el cual se va a importar la imagen. Una vez nosotros importemos una imagen en Adobe Illustrator, esta estará vinculada al archivo original. Quiere decir que por ahora puedo ver este Fitotec, pero si yo lo modifico, como por ejemplo cambiarle nombre al archivo o simplemente lo elimino o cambio de ubicación, entonces en Adobe Illustrator ya no tendríamos la imagen, ya que está vinculada a la imagen original. Si deseamos trabajar sin esta vinculación, seleccionamos a la imagen y luego en las opciones superiores encontraremos la opción de incrustar. Si elegimos en incrustar, ya pasará a ser una imagen dentro de Illustrator, el cual ya se puede trabajar sin necesidad del archivo original. Cuando nosotros estemos importando o trabajando con imágenes de bitmaps, como es este caso, en la parte superior, aparte de la opción de incrustar, también encontramos la opción para editarlo en Photoshop, ya que como es un bitmap, no se podría editar directamente esta imagen en Illustrator, ya que Illustrator es vectorial, pero sí en Photoshop. Por lo que si lo elegimos y elegimos editar en Photoshop, se nos ejecutará Adobe Photoshop y desde ahí podemos modificarlo. Luego, al guardarlo, todos los cambios que hayamos hecho en Photoshop ya aparecerán en Illustrator. Luego también tenemos el calco de imagen. Si hacemos un clic, simplemente calcará la imagen, pero la pasará a vectores. En este caso he hecho este cambio, cambiándolo de blanco a negro, pero este ya dejó de ser un bitmap. Voy a presionar Control Z para deshacer, pero ahora si nuevamente lo selecciono, pero en vez de hacer clic en calco de imagen, me voy a esta ventana, desde acá podemos elegir las distintas opciones. Por ejemplo, podemos vectorizarlo, es decir, pasarlo de lo que está conformado por bitmaps a vectores. Podemos elegir que sea 3 colores, 6 colores, 16, sombras de gris, etc. Entonces, de una manera automática podemos vectorizar nuestras imágenes. Luego encontramos opciones de máscara para recortar la imagen. Si lo seleccionamos, podemos modificar hasta dónde deseamos que se vea la imagen. Por ejemplo, lo ubica en esta parte y una vez que haga clic en aplicar, ya solamente será visible dicha parte. Entonces, de esta manera podemos redimensionar o recortar nuestras imágenes. Voy a presionar Control Z para deshacer los cambios. Otra opción que encontramos es que al seleccionarlo vemos la opción de opacidad. La opacidad es el nivel de transparencia, donde el 100% será sin transparencia y el 0% será totalmente translúcido. Entonces podemos modificar. Esto servirá para cuando nosotros deseamos dibujar por encima de 1. Finalmente encontramos opciones para alinearlo. Esto será para centrarlo. Si lo tenemos en esta opción que es alinear con mesa de trabajo, se alineará en relación a la hoja. Pero si deseamos alinearlo con una selección, elegiríamos esta de acá. O si deseamos alinearlo con un objeto en particular, elegimos esta de acá. Estas básicamente serían las opciones para importar. Si cuando nosotros ya hemos terminado, ya sea utilizando imágenes o si no vectores, y ya deseamos exportarlo, es decir, convertirlo en una imagen, nos iremos a Archivo, luego Exportar, y desde acá tenemos estas distintas opciones. Si elegimos exportar para pantallas, se exportará solamente lo que esté dentro de la hoja. Desde acá podemos elegir si es que tenemos varias mesas de trabajo. Luego, si hacemos clic en la carpeta, elegimos a dónde se van a guardar. Y si deseamos que se guarde solamente la imagen o que se creen subcarpetas. También en un tipo de formato podemos elegir los distintos formatos. El PNG es una imagen más pesada, pero soporta transparencia. Ya los JPG serán imágenes con compresión en las que prácticamente no se pierde calidad, pero pesan considerablemente menos. Si deseamos mantener toda la calidad para una impresión, podemos elegir PDF. En cambio, si deseamos pasarlo a un archivo vectorial para trabajar en otro programa, elegiríamos el SVG. También se puede trabajar con EPS. Una vez elijamos exportar mesa de trabajo, si tenemos una, se estaría exportando una, y si tenemos varias hojas, elegimos cuáles y se exportarían todas a la ubicación donde hemos elegido. Los espacios de trabajo se pueden crear de la siguiente forma. Acá, como hemos visto, hemos creado un espacio de trabajo por default al momento de crear el documento, pero dentro de sus propiedades encontramos mesas de trabajo. Desde acá, si elegimos editar mesa de trabajo, podemos redimensionarlo a mano alzada a nuestra mesa de trabajo u hoja. También lo podemos, si no, hacer de manera exacta, escribiendo tanto el ancho y la altura. Estos cambios que estamos viendo también se pueden hacer si elegimos la herramienta mesa de trabajo. De esta forma, aparte de poder redimensionar a mano alzada a la hoja que tenemos, si hacemos clic en otra parte, también podemos crear una hoja distinta, ya sea del mismo tamaño o igual a la que teníamos. Ahora que ya hemos visto todas estas opciones para importar y exportar, comenzaremos con el panel de capas, uno de los paneles más importantes al momento de trabajar.
Ahora vamos a ver el panel de capas o layers en inglés. Cuando estemos empezando un documento, empezaremos con una sola capa. En esta capa se guardará todo el contenido. Si por ejemplo con la herramienta pincel dibujo un trazo, estos trazos o modificaciones que hagamos acá quedarán solamente guardados en dicha capa. Si yo hago otros vectores, estarían en la misma capa, pero se han creado distintas subcapas. Si hacemos clic en esta flechita, veremos que la capa ya está compuesta por distintas subcapas. Cada una de ellas guardará los trazados que nosotros hagamos. Desde acá, haciendo clic en el ojo, podemos volver visible o ocultar a la imagen. Esto es importante que lo tomemos en cuenta, ya que los objetos, cuando estén ocultos al momento de exportarlo, estos no se exportarán. Luego, me voy a ocultar para que ustedes puedan ver. En la parte inferior tenemos algunos botones de este panel. Si hacemos clic en el botón de más, crearemos nuevas capas. Hasta acá podemos crear varias. Si seleccionamos una o varias capas y hacemos clic en el tacho, se eliminarán las capas, tanto la capa como el contenido que éstas tengan. Esto quiere decir que voy a eliminar toda esta parte y voy a dejar la capa sola. Luego voy a importar nuevamente a mi robot con Control-Shift-P, luego lo selecciono y lo voy a ubicar de esta forma. Ahora creo una nueva capa. La capa 2 va a estar por encima de la capa 1. Al estar por encima, si yo comienzo a dibujar en la capa 2, veremos que todos estos trazados, para que se noten aún mejor, voy a cambiarle de color, por ejemplo, a este fucsia. Y todos los vectores o trazos que estoy haciendo, al tener seleccionada capas 2, quedarán por encima de la imagen. En cambio, si agarro esta capa 2 y lo ubico por debajo, ahora veremos que mi robot ha quedado por encima y todos estos trazos han quedado por debajo. Eso quiere decir que el orden de las capas influirá en la vista que nosotros tengamos, donde las capas que estén superiores pasarán a estar su contenido por encima que las capas inferiores. Ahora, al lado del ojo de cada capa también encontramos un espacio vacío. Si hacemos un clic, podemos bloquearlo. Al tenerlo bloqueado, por ejemplo, tengo bloqueado a los vectores. Si yo trato de seleccionar, vemos que solamente estoy seleccionando a mi robot. Y si trato de seleccionar a estas líneas que están en esta capa 2, no se pueden ya que están bloqueadas. Si nuevamente hago clic en el candado, se desbloquearía. Si deseamos seleccionar cualquiera de estos trazos, con la herramienta selección, su shortcut es la tecla V, podemos seleccionar a cualquiera de estos vectores y moverlos. Pero si, por ejemplo, deseamos seleccionar a todos estos vectores, tendríamos que hacer un cuadro de selección con un clic sostenido y seleccionar estos vectores, pero por error también estaría seleccionando contenido de las otras capas. La otra opción que tenemos para seleccionar todo el contenido de una capa es haciendo clic en el círculo al lado de cada capa. Si, por ejemplo, selecciono, quedará seleccionado todo su contenido. De esta forma puedo mover o simplemente eliminar. Ahora, como hemos visto, así se pueden crear capas, pero también se pueden crear subcapas. Por ejemplo, en esta capa la voy a renombrar como robot. Luego en la parte inferior, al lado del símbolo de más, tenemos un símbolo de más con una flecha. Si hacemos clic, estaríamos creando otra subcapa. Lo que haría es, funcionaría exactamente igual que la capa. La diferencia sería que está dentro de la capa principal. Eso quiere decir que si, por ejemplo, elijo esta capa 3 y luego dibujo, nuevamente voy a cambiar de color, estos vectores también estarían quedando por encima de la imagen. Todo este contenido, tanto el robot como sus vectores, estarían dentro de la capa de robot. Pero si lo desgloso, podemos también ordenar a estas subcapas. Si deseo ubicar a los robots por encima, simplemente lo arrastro y lo suelto. De esta forma ya quedó por encima. Pero si quiero separarlo en otra capa, tendría que hacer clic sostenido y luego si lo arrastro y lo suelto, lo estaría ubicando en otra capa. Eso quiere decir que las capas pueden funcionar como una especie de carpetas, las cuales estarían guardando a las subcapas. Esta es la base cuando estemos trabajando, ya que por ejemplo en una capa podríamos trabajar a todo el trazado, en otra al color, en otra a las sombras y en otra a las luces. Esto ya lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Bueno chicos, espero que les esté gustando este curso. Recuerden que si ustedes quieren profundizar y dominar Adobe Illustrator, en la descripción encontrarán el link de mi curso Adobe Illustrator desde cero, donde les enseño desde lo más básico hasta lograr dominar al programa. Este es un curso de más de 8 horas, el cual también podrán descargar todos los archivos y recursos que utilicemos. Si desean adquirirlo o ver más info de este, lo encontrarán en la caja de descripción del video. Ahora, en el siguiente capítulo veremos las herramientas básicas de Illustrator.
Hola chicos, ahora continuando con el curso de Adobe Illustrator, veremos a las herramientas. Todas las herramientas de Illustrator las encontraremos en la barra de herramientas. Esta barra, al igual que el resto de paneles, si hacemos clic en la flecha, lo podemos plegar y así quedarán más apretadas, pero también tendremos más espacio para dibujar. O si no, si hacemos clic, encontraremos en 2 filas. A todas estas herramientas, si hacemos clic en los 3 botones, podemos editarlas. De esta forma, si lo deseamos, podemos agrupar herramientas. Las que estén agrupadas aparecerán con esta flecha. Eso quiere decir que si hacemos un clic sostenido, desglosaremos y desde acá podemos elegir a cualquiera de las herramientas. También podemos ocultar o volver visible o simplemente reubicar las herramientas. También en la parte inferior tenemos algunas opciones para mostrar estas opciones de color. Si deseamos que todas se muestren, por default estarán activadas. Si por ejemplo deseo ocultar esta opción de relleno y trazo, esta ya dejará de aparecer desde acá. Cualquiera de las herramientas que nosotros seleccionemos, si nos acercamos, nos aparecerá el shortcut, es decir, el atajo de teclado. Esto quiere decir que si presionamos el atajo de teclado, estaríamos invocando a dicha herramienta. Pero también tenemos algunas herramientas momentáneas. Por ejemplo, es el caso de la mano. Si lo deseamos invocar, elegiríamos la tecla H, que es de hand en inglés. Pero si, por ejemplo, tenemos la herramienta de selección y deseamos mover, esto solamente servirá para la previsualización. De una manera momentánea mantendremos la tecla espaciador. De esta forma, mientras presionemos la tecla espaciador, tenemos a la mano, la cual nos va a permitir movilizarnos dentro del espacio de trabajo de Illustrator. Y si lo soltamos, regresamos a la herramienta que teníamos seleccionada. Luego tenemos distintos tipos de herramientas de selección, de trazado, de vectorización, de color. Pero para que el video no sea extenso y sobre todo ustedes comiencen a practicar lo aprendido, vamos a ir haciendo un ejemplo y allí les explicaré las distintas herramientas que Illustrator nos brinda. Para ello, voy a importar una imagen. Recuerden que para importar podemos ir a Archivo y colocar, o si no, con el shortcut Ctrl-Shift-P. Voy a elegir el logo de mi canal Fitotut. Luego, lo voy a redimensionar para que ocupe el tamaño de la hoja. Teniendo seleccionada a esta imagen, a su opacidad la voy a bajar a un 50%. De esta forma ya se puede ver y así vamos a poder dibujar por encima de la imagen. Pero para que no se seleccione en el panel de capas, voy a bloquear a la capa y la voy a renombrar como ref de referencia. Luego en la parte inferior haré clic en el símbolo más y crearé una nueva capa donde vamos a hacer la vectorización. Acá, como vemos, mi logo está conformado por algunas figuras geométricas y otras trazos a mano alzada. Cuando nosotros empecemos a dibujar, tenemos 2 opciones básicamente. Las opciones que serían de lápiz y pincel, las cuales nos permiten dibujar a mano alzada. Pero debemos de tener en cuenta que estas opciones o estas herramientas, utilizarlas con el mouse es muy difícil, ya que no están pensadas para que las dibujemos con el mouse, sino con la ayuda de una tableta digitalizadora o una tableta gráfica. Las tabletas gráficas son dispositivos que nos permiten dibujar con un lápiz y así de esta forma dibujar de una manera mucho más sencilla y parecida a lo que haríamos en un papel. Las tabletas gráficas pueden ser sin pantalla o con pantalla. Obviamente las con pantalla serán mejor, pero también tendrán un costo mayor. En cambio, las que no tienen pantalla actuarán como un mousepad, en el cual a través del lápiz óptico podremos dibujar y inclusive Illustrator en ciertos pinceles podrá reconocer tanto el nivel de inclinación como los niveles de presión. Pero si no tenemos una tableta gráfica, para utilizar con el uso de solo el mouse, tenemos algunas herramientas. Y la mejor herramienta para vectorizar con uso de mouse es la herramienta pluma. Su shortcut es la tecla P. Con esta, si hacemos un clic, se creará un primer nodo. Y al hacer clic en el siguiente, se unirá y se creará un vector. De esta forma podemos crear figuras y cuando deseamos cerrarlas, acercamos el último vector al comienzo hasta que en el cursor aparezca un círculo. Al hacer clic, como vemos, se habrá creado una forma cerrada. Pero el caso de curvas, si por ejemplo tenemos una recta y ahora deseo crear una curva, lo que tenemos que hacer es un clic sostenido y luego arrastramos. De esta manera se crean estos manejadores o controladores con los cuales podemos, según como modifiquemos al controlador, crear distintas curvas. Después de crear una curva, por default, la siguiente trazo o vector también será una curva. Pero ¿qué pasa si lo que deseamos es ahora continuar con un trazo recto? Presiono Control Z para deshacer. Lo que tenemos que hacer es, hacemos clic en el nodo y de esta forma ya el siguiente vector ya pasa a ser de curva a línea recta.
De esta forma podemos ir alternando entre curvas o líneas rectas. De igual forma, si hacemos clic en el nodo del comienzo, se cerrará la figura. Pero si no deseamos cerrar la figura, simplemente presionaremos la tecla Escape. De esta forma ya podemos crear otra figura. Con esta herramienta vamos a poder vectorizar cualquier tipo de imagen. Y si bien las tabletas gráficas son excelentes para dibujar a mano alzada, para la creación de logos, para que los vectores queden totalmente rectos y tal como lo deseamos, es preferible que trabajemos con la herramienta pluma. Y esta se tiene que trabajar con un mouse. Eso sí, les aconsejo que adquieran un mouse. Puede ser cualquier mouse. Obviamente que cuanto mayores DPIs tenga, va a ser un poco más cómodo y preciso al momento de utilizarlo. Pero definitivamente es más ergonómico que el mousepad de una laptop. Por lo que si se quieren dedicar de manera profesional a Illustrator, les aconsejo que adquieran un mouse de buena calidad. Ahora, que ya hemos visto esta herramienta, nuevamente la invoco con la tecla P y, por ejemplo, quiero dibujar esta ceja. Entonces me acerco, hago un clic, luego otro clic para seguir la recta, continúo y así bordeo a toda la imagen. Al final me acerco hasta que me aparezca el círculo y de esta forma he cerrado a la figura. Este proceso que estamos haciendo se llama vectorizar, ya que a través de vectores estamos vectorizando una imagen, pero el color es incorrecto. Lo que vamos a hacer es con la herramienta selección, su shortcut es la tecla V, lo seleccionamos. Esta herramienta nos servirá para seleccionar, también para redimensionar, pero si redimensionamos, esta se redimensionará de manera simétrica. Si lo decimos que mantenga las proporciones, lo haremos junto con la tecla Shift. De esta forma, por más que redimensionemos, seguirá siendo simétrico y no perderá la proporción. Ahora, seleccionando a esta forma, dentro de sus propiedades, al color de trazo lo voy a cambiar a un color negro. Aprovecho esta parte para explicarles cómo trabaja Illustrator. Estas herramientas que estamos utilizando estarían dibujando vectores, es decir, trazos. Pero también existen los rellenos. Por ejemplo, si selecciono a este contorno que acabamos de hacer, voy a ocultar por mientras a la figura para que apreciemos mejor. Luego en sus propiedades vemos esta X. Esta corresponde a los colores de relleno. Si selecciono cualquier color, por ejemplo un rojo, vemos que ahora esta imagen está compuesta de color negro el trazado y de color rojo el relleno. La diferencia entre relleno y trazado es que al trazo lo podemos modificar. Por ejemplo, puedo modificar su grosor, como también podemos cambiar los ángulos o los remates. Para ello selecciono la figura, luego me voy a sus propiedades y hago clic en trazo. Desde acá podemos cambiar el remate. Por ahora está recto, pero si hago clic, estaría pasando a ser redondo. Esto se nota mejor si hago un trazo recto. Así que con la herramienta dibujo una línea y así podemos ver que el remate sería redondeado. Pero si ahora lo selecciono y lo cambio, ahora el remate termina donde el vector termina. Pero si deseo que el remate continúe un poco más al vector, seleccionaría este tercero. Luego selecciono la otra figura, nuevamente hago clic en trazo. Desde acá podemos cambiar el tipo de vértice. Si lo elijo, puede ser redondeado, biselada o recto. Finalmente también tenemos opciones para que se alinee el trazo. En perfil podemos cambiar al tipo de trazado que tenemos. Por ejemplo, selecciono esta línea. Luego hago clic en trazo y en perfil puedo cambiarlo para que tenga esta forma cilíndrica. También podemos hacer de esta otra, de una forma triangular, y esto nos permitirá crear distintos efectos de trazado al momento de nuestra ilustración. En cambio, todas estas opciones que hemos visto que se pueden hacer con los vectores, con el relleno no es posible. Simplemente el relleno se puede cambiar de color. Ahora para que notemos un poco más la diferencia de rellenos con vectores. Por ejemplo, voy a elegir la herramienta pincel. Su shortcut es la tecla B. Esta es la herramienta en la cual nos permite dibujar a mano alzada. Si acá, por ejemplo, dibujo un vector, si luego con la herramienta selección directa, su shortcut es la tecla A, podemos ver que está compuesto por un vector central. De esta forma podemos modificar los nodos y como hemos visto en el resto de herramientas también podemos modificar el grosor. En cambio tenemos la herramienta pincel de manchas. Su shortcut es la tecla Shift B. Si también dibujo una línea, aparentemente es idéntica a la del vector. La diferencia es que si con la herramienta selección directa selecciono el vector, está compuesto por un vector central. En cambio, si selecciono al de manchas, vemos que en realidad es un relleno. Esto quiere decir que estaría contorneado. De esta forma, con la herramienta selección directa puedo modificarlo a cada uno de los nodos, variando el grosor o en sí la forma de nuestro vector.
pero no podría hacer las modificaciones de los nodos que sí se puede con la herramienta pincel. Entonces así claramente podemos ver la diferencia de un relleno con un trazo. Ahora continuaremos con la vectorización. Voy a seleccionar con la herramienta selección y luego con la tecla suprimir elimino. En el panel de capas vuelvo visible nuevamente a la referencia. Por ahora solamente vamos a vectorizar, así que lo selecciono y luego quito el color. Para que no tenga color, hacemos clic en el símbolo de anulado. Y este grosor lo voy a modificar dentro de sus propiedades para que encaje con el de la figura original del logo, que parece que son 4 puntos o 3 puntos. Lo voy a dejar en 3 puntos. Ahora, como las cejas son exactamente iguales, lo podemos duplicar. Para ello podemos seleccionarlo, luego copiarlo con control C y pegarlo con control V. Y lo ubicamos y tendríamos la misma forma. Otra manera que tenemos para duplicar es seleccionamos. Esto es válido para cualquier objeto, es decir, ya sea vector, relleno o imagen. Lo seleccionamos y luego manteniendo la tecla Alt, arrastramos. De esta forma se duplica la imagen. Ahora para voltearlo, lo selecciono y dentro de las propiedades encontramos las opciones para voltear, ya sea horizontal o vertical. Ahora, con la herramienta selección, lo voy a mover hasta que encaje con la imagen original. Ahora que ya lo tengo, vamos a dibujar los ojos. Esto también lo podríamos hacer directamente con la herramienta pluma. Pero como son círculos, vamos a utilizar la herramienta elipse. Su shortcut es la tecla L. Si nosotros dibujamos a mano alzada, podemos dibujar óvalos. Pero si mantenemos la tecla Shift, estaríamos dibujando círculos perfectos. Presiono Control Z para deshacer. Ahora voy a dibujar a este ojo. Ahora, para dibujar al otro, simplemente puedo dibujar, o si no, puedo utilizarlo, este mismo trazado que acabamos de hacer. Para ello, lo copio con Control C y luego presionamos Control Shift V para que se pegue encima. Luego, con la herramienta Selección, manteniendo la tecla Shift, lo redimensionamos hasta que encaje. Ahora, manteniendo la tecla Shift, esto sirve para añadir a la selección más trazos. Selecciono estos dos trazos y manteniendo la tecla Alt, lo duplico. Lo arrastro y luego manteniendo la tecla Shift para que no se deforme, lo redimensiono hasta que encaje con el otro ojo. Ahora vemos que acá tengo este trazado, el cual está cerrando al ojo, por ende no serían círculos perfectos. Entonces lo que vamos a hacer es, con la herramienta pluma, voy a hacer un clic, luego en el medio otro, arrastro un poco para crear la curva y finalmente lo completo al final. Ahora selecciono este vector y en sus propiedades de trazo lo cambio de perfil. Por ejemplo, este de acá. Luego lo voy a engrosar y ya tendría a este vector que sería parte de la línea del ojo, pero lo que está completando del círculo estaría estorbando. Para ello tenemos una herramienta. Primero debemos de seleccionar a los dos vectores que se están intersectando. Luego elegimos la herramienta creador de formas. Su shortcut es Shift M. Con este, si mantenemos la tecla Alt, en el cursor aparecerá menos. Y esto quiere decir que lo que hará al hacer clic es eliminar el vector sobrante. En cambio, si lo dejamos tal como está, lo que hará es crear más vectores. Voy a presionar Control Z. De esta forma hemos podido eliminar el vector sobrante. Ahora para el caso de las pupilas. Elijo nuevamente la herramienta elipse y como es un círculo perfecto, manteniendo la tecla Shift, voy a dibujar y luego lo voy a redimensionar. Pero en este caso, estamos viendo que la pupila estaría actuando como un relleno y no como un trazo, ya que no tiene borde. Así que lo voy a seleccionar. Luego me voy a ir a capas y a la capa de referencia la desbloqueo. Momentáneamente voy a seleccionar la imagen y en la opacidad la voy a regresar al 100% para así ver los colores originales. Ahora selecciono la pupila que he vectorizado y con la herramienta cuentagotas, su shortcut es la tecla I, al hacer clic estaría copiando. Como es una imagen, lo que va a copiar es el color de relleno. Para que veamos la diferencia, nuevamente selecciono al robot y le voy a bajar la opacidad a un 50% y bloqueo su capa. Como vemos, ahora lo que he hecho es que esta pupila es de color verde, el mismo del color original, ya que el cuentagotas lo que hace es seleccionar un color y al haberlo seleccionado desde una imagen, ha pasado a ser un relleno, sin color de trazo. Lo voy a reubicar para que encaje un poco mejor. Ahora necesito dibujar el brillo de la pupila, pero debido a que ya he dibujado la pupila, no me deja ver. Entonces lo que vamos a ir a hacer es seleccionamos a la pupila
y luego desplegamos todo este contenido de la capa. Vemos que aparece con un punto rojo las subcapas que tengamos seleccionadas. De esta forma, de manera individual, podemos ocultarla al trazado que hemos hecho. Ahora, nuevamente con la herramienta elipse, voy a dibujar al brillo. Nuevamente, para que tenga el mismo color de la imagen original, la desbloqueo a la referencia, selecciono y le subo la opacidad al 100%. Ahora selecciono el brillo y con la herramienta cuentagotas selecciono el color y de esta forma ya tengo el color y anulado el color de trazo. Nuevamente regresaré a la imagen a una opacidad del 50% y la bloqueo. Ahora vuelvo visible la pupila que había dibujado y así ya tenemos tanto la pupila como el brillo de este. Como la otra pupila es exactamente igual, manteniendo tecla Shift, selecciono a estos dos óvalos y manteniendo tecla Alt las duplico. Luego manteniendo tecla Shift la redimensiono y lo ubico. Ahora para continuar con el trazado. Deseo que el vector nuevamente pase a un color de trazo sin color de relleno, que sea de este mismo tamaño y de este mismo color. Para ello, con la herramienta cuentagotas, seleccionamos y hacemos clic en el vector. De esta forma se copia todas sus propiedades. El color, tanto color de trazo como color de relleno, y también el tamaño que este tiene. Ahora selecciono la herramienta pluma y continuaré dibujando. Por ejemplo, voy a dibujar ahora la sonrisa. Para ello, cuando vemos estas curvas, tenemos dos formas de hacerlo. La incorrecta es que hagamos un primer clic y luego al final hacemos otro clic y luego arrastramos y tratamos de crear la curva. Pero como vemos, con dos puntos es muy difícil. En algunos casos no se va a poder. Así que presiono Control Z para deshacer. Lo que debemos hacer es, después del primer punto, en el medio, hacer un clic sostenido. De esta forma podemos controlar a la curvatura. Luego nos acercamos y continuamos. Ahora para esta curva grande, igual me ubicaría más o menos por el medio y luego lo arrastro para que quede igual que el original. Y finalmente, ahora sí, me voy al último y lo modifico. Si deseamos corregir cualquiera de estos trazados, lo podemos hacer de varias formas. Una de ellas es con la herramienta selección directa. Podemos hacer doble clic al nodo hasta que aparezca el color rojo y de esta forma podemos reubicarlo. O si no, mover los controladores. Si movemos los controladores, se estaría moviendo las dos curvas. Si queremos solamente una de ellas, manteniendo tecla Alt, hacemos clic. De esta forma se desvincula y podemos modificar una curva sin que se modifique el anterior. Presiono Control Z. El otro es dentro de la herramienta de pluma. Si hacemos un clic sostenido, encontramos la herramienta punto de ancla. Su atajo es la tecla Shift C. Lo que hará es que si hacemos clic en cualquier parte, podemos modificarlo y cambiarlo, por ejemplo, de lo que estaba anguloso a que sea totalmente curvo. Finalmente, podemos aumentar o disminuir nodos. Esto lo hacemos con la herramienta añadir punto de ancla o si no, eliminar punto de ancla. Sus shortcuts son la tecla más y tecla menos. Si queremos agregar, por ejemplo, si hago un clic, ahora he agregado un punto de ancla. Esto quiere decir que si con la herramienta selección directa lo selecciono, ahora tenemos un nodo más para controlar. Si por lo contrario deseamos eliminar, elegimos eliminar punto de ancla y al hacer clic, este se eliminará. Ahora voy a presionar Control Z para deshacer. Nuevamente acá tenemos algo muy parecido a lo del ojo, la mueca de la mejilla. Con la herramienta pluma la voy a dibujar, luego la voy a seleccionar y dentro de sus propiedades de trazo voy a cambiarlo hacia este primero, que es el que más se parece, le aumento un poco el grosor y ahora para eliminar el trazo sobrante, seleccionamos todo. Elegimos nuevamente la herramienta creador de formas y manteniendo la tecla Alt hacemos clic. De esta forma se elimina el trazo sobrante. Ahora con la herramienta pluma hago un clic y continúo vectorizando. Acá como vemos, esta línea central también tiene un tipo de perfil, así que lo selecciono y cambio el perfil. También voy a cambiar el remate que tiene para que no sobresalga de la sonrisa. Ahora para el caso de la nariz podemos utilizar la herramienta rectángulo. Acá tenemos dos tipos de rectángulo. Rectángulo simple y el rectángulo redondeado. Como este redondeado voy a elegir el segundo y luego voy a dibujar. Este de acá, para que tenga el mismo grosor, le voy a ir aumentando. Como sabemos que nos trabaja en 3 puntos, lo ubico en 3 puntos. Cuando seleccionemos con la herramienta selección a cualquier vector, nos van a aparecer estos puntos. Lo que quiere decir es que si lo modificamos, podemos modificar en todos los ángulos el nivel de curvatura.
ya sea para más o para menos. Si deseamos por alguna razón modificar solamente un ángulo, hacemos doble clic sobre el punto. De esta forma, cuando lo movamos, ya se estaría modificando solamente un lado. La diferencia de esta herramienta con la herramienta rectángulo, su shortcut es la tecla M. Si lo dibujo, este por default aparecerá totalmente recto. Pero si lo seleccionamos también, si hacemos clic en los puntos, podemos modificar la curvatura de este. Ahora con la herramienta elipse voy a trazar las antenas. Como son del mismo tamaño, luego manteniendo la tecla Alt, la voy a duplicar. Luego con el espaciador me voy desplazando y lo ubico en este lado. Luego con la herramienta pluma voy a dibujar al resto de esta oreja. La voy a dibujar cerrada, ya que luego con la herramienta creador de formas podemos eliminar los trazos sobrantes. Con la herramienta selección directa voy a acercarlo a este nodo hasta que se atraviese. Acá la oreja, por ejemplo, la otra es idéntica, así que podemos copiarla, luego voltearla y reubicarla en el sitio donde está la otra oreja. Pero también tenemos otra herramienta. Para ello seleccionamos a toda esta oreja y luego con la tecla O invocamos la herramienta reflejo. Lo que va a hacer es reflejar a la imagen. Para ello lo que tenemos que hacer es, manteniendo la tecla Alt, vamos a hacer clic justo en el centro, ya que a partir de este punto es donde va a crear la copia. Luego hacemos un clic. De esta forma se nos crea esta opción en la que podemos modificar el ángulo. En este caso lo que deseo es que se copie de manera vertical, así que lo activo. Así ya podemos ver cómo va a quedar. Si hacemos clic en OK, simplemente estaría trasladando al vector que teníamos hacia el otro lado. Pero como deseo hacer una copia, hacemos clic en copiar. De esta forma ahora simplemente con la herramienta selección lo voy a reubicar hasta que encaje. Así fácilmente ya hemos podido crear la otra mitad. Ahora simplemente tenemos que terminar todo este contorno. Este lo podemos hacer si tenemos una tableta gráfica con la herramienta pincel. Pero como estamos trabajando con el mouse, lo vamos a hacer con la herramienta pluma. Nuevamente hago un clic, luego en la curva arrastro, luego me acerco. Recuerden que para curvas largas debemos hacer varios puntos. Acá la curva no me está dando como lo que deseo, por lo que me acerco al nodo, le hago un clic y así ya regreso a tener el vector recto y de esta forma ya puedo controlar exactamente cómo va a ser la curva. Luego cuando nos acercamos y hacemos clic, cuando esté el círculo se habrá cerrado. Acá vemos que no me ha quedado muy bien esta parte, entonces con la herramienta selección directa podemos corregirlo. Simplemente hacemos doble clic en el nodo y luego corregimos la curvatura. O si no, también lo podemos hacer con la herramienta punto de ancla. Finalmente, con la herramienta pluma, terminaré de dibujar la parte de la antena. Con esto ahora en las capas, oculto la capa de referencia y así ya tendríamos al logo vectorizado. Acá me olvidé de eliminar estos sobrantes, simplemente los elegimos con la herramienta selección y luego con el creador de formas, manteniendo la tecla Alt, hacemos clic en el vector sobrante y así se elimina. Esto también voy a revisarlo el del otro lado. Así ya tendríamos terminado la vectorización de esta imagen. Si lo deseamos lo podemos colorear. Para ello, a la imagen de referencia la voy a regresar al 100% y ahora la voy a redimensionar y la voy a ubicar por este lado. Esta solamente va a servir como una referencia de color. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, seleccionamos a la ceja y luego hacemos doble clic sobre color de relleno. No de trazo, sino de relleno. Al hacer doble clic se nos cargará el selector de color. Desde acá podemos modificar tanto el brillo o saturación del color y desde acá los distintos tonos o colores. Si deseamos elegir el mismo color, habilitamos este cuentagotas y al seleccionarlo ya tendríamos dicho color. Hago clic en OK y así ya tendríamos este color. La parte mala es que no va a funcionar esta opción para todo. Si por ejemplo ahora selecciono esta parte junto con esta y yo deseo que esta tenga este gris oscuro, igual la selecciono, me voy al selector de color y luego con el cuentagotas lo selecciono. Al hacer clic en OK, como vemos, al no ser una figura cerrada, no está cerrando el color de una manera correcta. Así que voy a presionar Control Z. Este de acá también le voy a quitar, ya que vamos a utilizar otro método. Para ello, lo primero que vamos a hacer es, a la capa que tengo robot,
voy a poner valla line, de línea. Y luego lo vamos a duplicar. La seleccionamos, luego hacemos clic en estas 3 líneas y elegimos duplicar. A la capa que ha quedado de copia la vamos a renombrar como, en vez de línea, color. Y finalmente lo ubicamos por debajo de Robot Line. Ahora hacemos clic en el punto para seleccionar todo el contenido de Robot Color e invocamos la herramienta bote de pintura interactiva. Su shortcut es la tecla K. Al hacer clic se nos aparecerá esta ventana. Si siempre lo vamos a hacer, le podemos hacer clic en no volver a mostrar. O si no, siempre que aparezca tenemos que hacer clic en OK. Lo que nos está diciendo es que van a perder los atributos que tenía, por ejemplo los perfiles, y van a formarse en un grupo de color interactivo. Hago clic en OK. Ahora si oculto la capa de Robot Line, vemos que se han perdido todos los perfiles que habíamos hecho, como es el caso de la mejilla y este de acá del ojo. Pero si oculto la capa de robot y vuelvo visible la de Robot Line, esta sigue intacta. Es por ello que la duplicamos. Ahora lo que vamos a hacer es, si desgloso la capa de robot, vemos en la de color que se ha creado un nuevo grupo, como una nueva subcapa. Este estaría conteniendo a todos los trazos. Este es un grupo interactivo. Lo que vamos a hacer es, para que se puedan ver estos trazados con perfil, vamos a seleccionar a todo su contenido haciendo clic en este botón y luego vamos a ir a sus propiedades de color de vector o de trazo y hacemos clic en ninguno. De esta forma se ha vuelto transparente. Con esto, como los vectores de esta capa ya son transparentes, ya no se observa. Pero al ser un grupo interactivo de color, nos va a permitir que con la herramienta de pintura interactiva vamos a poder pintar todo con un solo clic. Primero lo invocamos con el shortcut K y luego manteniendo la tecla Alt podemos tener el cuentagotas. Seleccionamos el color, luego soltamos la tecla Alt y al hacer clic estaríamos pintando. De esta forma, por ejemplo, selecciono ahora el gris claro y lo pinto. Así fácilmente podemos pintar a todo el personaje. Con Alt vamos seleccionando los colores y luego con la herramienta simplemente vamos pintando. Vale decir que acá está funcionando todo de una manera correcta, pero es debido a que no tiene nuestro dibujo ningún hueco. Si hubiera algún hueco, algún espacio en el que el vector no está completado, deberíamos de completarlo o cerrarlo con la herramienta selección directa. Esto ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno chicos, espero que con este video hayan aprendido el uso de las herramientas más básicas para que comiencen a vectorizar sus propias imágenes o a crear sus propias ilustraciones. Aprovecho para pedirles que se suscriban al canal, ya que aquí en Fitotut encontrarán cursos y tutoriales tanto de ilustración digital, arte digital y animación digital. Ahora en el siguiente capítulo veremos las máscaras y el panel de busca trazos. Recuerden que si quieren profundizar en Adobe Illustrator, en la descripción encontrarán el link de mi curso completo. Ahora chicos, en este capítulo vamos a ver a las máscaras. Se llaman así ya que una imagen puede enmascarar a una forma. De esta manera podemos crear interesantes acabados. Por ejemplo, voy a escribir un texto. Elijo la herramienta texto y luego hago un clic. Escribiré Fitotut. Si lo seleccionamos y luego nos vamos al panel de propiedades, en el apartado de carácter podemos cambiar el tipo de fuente. Yo voy a elegir este de acá. Desde acá tenemos todas las propiedades comunes que podemos encontrar en cualquier programa de texto. También podemos ir modificando el tamaño de manera manual, pero con un límite de hasta 72 puntos, el cual me queda muy pequeño ya que quiero que cubre toda la hoja. Entonces con la herramienta selección lo selecciono y manteniendo la tecla Shift, ya que si no lo hacemos, esta se deformaría, haré que el texto ocupe toda mi hoja. Ahora miré archivo y elijo colocar. Y elegiré esta imagen que tengo. Haré un clic sostenido y la redimensionaré para que ocupe todo el tamaño del texto. Recuerden que todos los archivos que estamos viendo en este tutorial, al igual que el resto de mi canal, lo podrán descargar si se convierten en miembros del canal. Para unirse, hagan clic en el botón Unirme. Ahora no podemos observar el texto y esto es debido a que la imagen está por encima. Para ubicarlo podemos ir al panel de capas y luego arrastrarlo al archivo de la imagen y ubicarlo por debajo. Otra forma es, suponiendo que tengamos varias subcapas, por ejemplo voy a crear varias, entonces para no estar deslizando, suponiendo que quizás tengamos inclusive más capas que pueden ocupar a todo el panel, una manera más fácil es seleccionamos a la capa de la imagen o a la que decíamos enviar al fondo, luego hacemos clic derecho y buscamos organizar. Desde acá tenemos las distintas opciones y como les he mencionado, al lado de cada una de las funciones vemos su shortcut o atajo de teclado. En este caso lo voy a enviar por detrás, así que elijo enviar detrás. También lo podemos hacer con Control, Shift y la tecla 9. De esta forma, como vemos, ya pasó abajo. Estas subcapas que solamente las creé de manera explicativa las voy a eliminar. Este orden debemos de tener en cuenta.
La imagen que vamos a enmascarar debe estar por debajo de la forma, que en este caso la forma va a ser el texto. Pero puede ser ya sea un texto o si no cualquier forma, un cuadrado, una estrella, lo que sea. Ahora debemos de seleccionar ambas imágenes. Entonces con la herramienta selección, selecciono y así tengo tanto el texto como a la imagen. Luego nos vamos a objeto y en la parte inferior encontramos la opción de máscara y recorte. Elegimos crear. También lo podemos hacer con el shortcut Control 7. De esta forma ya quedó enmascarada. La ventaja de usar una máscara es que si nos acercamos y hacemos doble clic, ahora podemos mover a nuestra máscara y como vemos estaría enmascarando a la imagen. Para regresar simplemente hacemos clic en capa 1 o si no al escenario y así ya regresamos. Ahora sí ya podemos mover la máscara y si deseamos editarla deberán hacer doble clic. Este fue un ejemplo sencillo y muy utilizado para el diseño gráfico. Pero ¿qué tal si deseamos enmascarar una ilustración? Los pasos van a ser más complejos, pero van a comprender las posibilidades que tenemos con las máscaras. Primero, a esta capa que he creado la voy a renombrar como Fitotut. La voy a ocultar por mientras. Ahora en la parte inferior haré clic en el símbolo de más y voy a crear una segunda capa. A la capa de Fitotut la voy a ocultar. Ahora seleccionando esta nueva capa, miré a archivo nuevamente y elijo colocar. Y acá tengo la referencia de un avión de papel. Lo selecciono y lo redimensiono. Esta como va a servir de referencia, simplemente le elijo y luego le voy a bajar la opacidad a un 50%. Esta capa la voy a nombrar como ref de referencia y la voy a bloquear para evitar de que se me mueva o modifique por error. Ahora creo una nueva capa por encima en la que la vamos a vectorizar. Voy a utilizar la herramienta pluma. Voy a elegir que sea de color negro y voy a aumentar el tamaño de trazo. Ahora comenzaré vectorizando. Recuerda que podemos cambiar sus propiedades manteniendo seleccionado el trazo, luego en propiedades, desde acá podemos ir aumentando. En este caso me parece que se asemeja más si lo dejo en 11 puntos. También voy a cambiar el tipo de vértice a uno redondeado. Ahora voy a continuar con la herramienta pluma. No es necesario que quede idéntico, ya que solamente es una referencia y no un calco. Recuerden que cuando desean empezar un nuevo trazo, presionan la tecla Escape. Si todavía pese a ello está unido al trazado, con la herramienta selección hagan un clic afuera y así ya pueden iniciar un trazo distinto. Yo me acerco hacia el nodo para que mi trazo quede unido al anterior vector. Ya tengo al avión, así que a la capa de referencia la voy a ocultar. Ahora lo que voy a hacer es pintarla. Si deseamos de una sola forma, podemos seleccionar a todo el contorno y luego elegir un color de relleno, por ejemplo este celeste. Pero no estaría trabajando en esta área ni tampoco detecta la diferencia que hay en la parte interna, que sería un poco más oscura, por lo que voy a presionar Control Z. Vamos a utilizar la misma técnica que vimos en el capítulo anterior. Para ello selecciono a esta capa, luego en las 3 líneas elijo duplicar capa. A la capa por encima la voy a nombrar como Light y a la de abajo la renombro como color. Ahora selecciono la capa color haciendo clic en el círculo al lado de la capa y con la herramienta pintura interactiva hago un clic. En este caso voy a trabajar en escala de grises. Entonces, puedo ir seleccionando los colores de relleno desde acá o si no, customizarlos en el panel de color. La otra opción es que hagamos doble clic y así se nos abrirá el panel de selector de color. Finalmente, si deseamos utilizar algunas paletas, podemos irnos a ventana y desde acá buscar y activar las muestras. Estas muestras las voy a ubicar al lado del panel de color. Acá tenemos, por ejemplo, la paleta de los colores de escala de grises. Entonces elijo un gris y con este pinto a las alas del avión y con uno más oscuro, la parte interna, y con un intermedio a esta parte. De esta manera ya tengo pintado. Ahora para que esta forma actúe como una máscara. Si la desglosamos, vemos que dentro de la capa de color se ha creado una subcapa que es un grupo interactivo. Voy a seleccionar a todo este contenido, haciendo clic en el círculo al lado de la subcapa, y luego en la parte superior elijo expandir. De esta manera pasa a ser una figura en la cual ya no es un grupo interactivo de pintura. Ahora desde acá ya podríamos crear la máscara, pero como está separada en partes, para que Illustrator lo reconozca como una sola forma, lo debemos de juntar, cosa que quedaría una sola masa. Pero como tenemos distintos colores, esto provocaría que, si yo lo hago, para ello, me voy a la capa de color, selecciono al grupo interactivo, que vendría a ser todo el color, y me voy a propiedades y en la parte inferior tenemos el buscatrazos. Esto ya lo vamos a ver cada una de estas opciones en el siguiente capítulo. Si hago clic,
Se estaría formando una sola forma, lo cual ya me permite mascarar. Pero el detalle es que hemos perdido los demás colores. Así que presiono Control Z. Como deseo mantener estas variaciones de color, lo que vamos a hacer es, a esta capa la voy a nombrar como Mask, ya que será la que actúe como máscara. Y luego la voy a duplicar. A la siguiente será para el color, así que la renombro como color. Lo oculto y trabajamos con la máscara. Ahora sí, la selecciono, me voy a sus propiedades y en el buscatrazo elijo la primera opción. Ahora que ya está seleccionado, voy a importar con Control Shift P o si no, yendo a archivo colocar y elijo esta textura. Ahora a esta textura la voy a seleccionar y hacer que ocupe todo el espacio del avión. A esta la voy a renombrar como textura y la voy a ubicar por debajo del resto de capas. Ahora elijo la capa del trazado, que está, la renombro como mask para detectarla. La selecciono con su círculo y manteniendo tecla Shift. Luego selecciono la capa de la textura. Así ya tengo seleccionado ambos. Luego me voy a objeto y en máscara de recorte elijo crear. De esta forma, como vemos, ya tenemos la textura dentro del avión. Pero para mantener la variación de colores. Para eso creamos la capa duplicada, la cual la nombramos como color. Ahora la vuelvo visible. Selecciono todo su contenido y me voy a propiedades. Hago clic en opacidad y desde acá tenemos los modos de fusión. Estos servirán para que se fusione el color de la capa seleccionada con las inferiores. Elijo multiplicar. Ya se puede ver la textura, pero debido a que utilice colores bien oscuros, no se nota mucho, por lo que voy a bajar la opacidad. Como hemos visto, la opacidad es la transparencia. Lo voy bajando hasta lograr el acabado deseado. En este caso me parece que lo voy a dejar en un 55%. Ahora presiono Escape. Si deseamos podemos seguir jugando con estas opciones de la opacidad. También si lo deseamos con distintos acabados, podemos regresar, seleccionar nuevamente todo el contenido de la capa de color, hacemos clic en opacidad y podemos ir cambiando. Cada uno de ellos darán distintos acabados. A la final, el modo de fusión que me gustó fue el de subexponer color con una opacidad al 30%. Así como vemos, ya tiene textura el avión y sin embargo también se nota las diferencias de color de sombra dentro del avión. Finalmente, para terminar, puedo agregar algunos detalles. Voy a crear una nueva capa. Esta la renombro como detalles. Esta debe de estar ubicado por debajo de la capa de línea, para que así los trazados que dibujen quedan por debajo. Ahora con la herramienta pluma voy a elegir un color azul y voy a dibujar algunas líneas simulando que es una hoja cuadriculada. A esta la voy a aumentar el grosor, yendo a sus propiedades, y lo voy a dejar en 5 puntos. Ahora continuaré dibujando las líneas. Recuerden que para iniciar un nuevo trazado, simplemente presionamos la tecla Escape. Para no continuar haciendo cada una de las líneas, manteniendo la tecla Shift con la herramienta selección, las selecciono todas y luego con la tecla Alt las muevo. De esta forma las duplico, las ubico. Luego, manteniendo la tecla Shift, también selecciono todo el contorno. Y con la herramienta creador de formas, manteniendo la tecla Alt, voy eliminando todos los trazos sobrantes. Vuelvo a seleccionar todas estas líneas, manteniendo la tecla Shift. Y ahora con la tecla Alt las duplico, las voy a voltear y las voy a ubicar para el otro lado. Voy a ubicar estos vectores que están muy largos y los voy a ocultar para que no sobresalgan del trazado. Ahora estos trazos sobrantes voy a aprovecharlos para doblarlos y simular el doblez de la hoja. Para ello, dentro de las herramientas de pluma, elijo aumentar punto de ancla o si no con la tecla más. Y voy a crear un nodo, pero antes, para que no me perjudique, voy a bloquear el resto de capas a excepción de detalle, que es donde estamos dibujando. Para ello, manteniendo la tecla Alt, hacemos clic en el candado y así se bloquearán el resto de capas a excepción de la que teníamos seleccionada. Ahora con esta herramienta voy a agregar puntos de ancla justo en las intersecciones entre las líneas azul y las líneas negras. Ahora selecciono la herramienta selección directa. Hago doble clic en el nodo y así ya, gracias al punto de anclaje que hemos agregado, ya lo puedo modificar. Este doblez tiene que ser similar al de acá. Ahora esto mismo lo haré con el resto de líneas. Ahora finalmente con la herramienta pluma voy a agregar otro trazado, pero esta vez de color rojo. Ahora voy a desbloquear todas las capas.
Así hemos podido crear este avioncito utilizando este tipo de textura con estas técnicas un poco más avanzadas que las que hemos visto. Obviamente existen técnicas más avanzadas y si quieren ya profundizar en Illustrator, en la descripción de este video encontrarán el link de mi curso Adobe Illustrator desde cero. Además lo pueden obtener con un código de descuento. Más info lo encontrarán en la caja de descripción. Ahora, a este avión que ya está terminado, si yo deseo moverlo, si selecciono algo, como vemos estaría moviendo por separado. Lo que deseo es que todo se pueda mover conjuntamente. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es selecciono el círculo de la primera capa, luego manteniendo la tecla Shift, selecciono hasta capa de color. Así queda seleccionado todo el contenido que hemos dibujado. Después presiono Control G para agruparlo. A esta la voy a nombrar como avión. Estas capas han quedado vacías, por lo que son blancas, entonces las elimino con el tacho de basura. Teniéndolo agrupado nos va a permitir que ahora cuando seleccionemos ya podemos mover o modificar al avión junto con todas sus capas desde una sola. Claro que todas las opciones están ya dentro del grupo. Acá encontramos todos los pasos que hemos hecho. Si desean volverlo a desagrupar, simplemente seleccionan todo el objeto. Luego en la pestaña Objeto, elijan Desagrupar todo. O si no, con Alt-Shift-G. Así chicos, hemos podido ver estas opciones que podemos utilizar las máscaras en Adobe Illustrator. Ahora, en el siguiente capítulo veremos a profundidad las opciones del buscatrazos, las cuales son excelentes tanto para ilustraciones como para la creación de logos. Continuando con el curso básico de Adobe Illustrator, ahora veremos al panel de buscatrazos. Este panel lo podemos invocar yendo a Ventana y desde acá buscamos Buscatrazos. Si lo deseamos lo podemos empotrar en cualquier área que lo deseamos o si no dejarlo como un pop-up. Otra forma es que si dibujamos dos o más figuras y luego las seleccionamos y nos vamos a su panel de propiedades, por debajo del panel de alinear encontraremos el apartado de buscatrazos. Si queremos las demás opciones, hacemos clic en los tres puntos y encontraremos los distintos modos de forma y de buscatrazos. Ahora, para que puedan comprender los distintos modos que vamos a encontrar en el buscatrazos, voy a dibujar dos cuadrados. Para dibujar cuadrados mantenemos la tecla Shift y una elipse. Ahora voy a seleccionar a los dos cuadrados manteniendo la tecla Shift y les voy a cambiar de color. Al trazo lo voy a volver transparente y al color de relleno voy a elegir un naranja. Para el caso del elipse lo selecciono y lo voy a volver en un color celeste. Le voy a quitar el color de trazo. Ahora voy a superponer a estas tres formas. Teniendo esta forma que hemos hecho con las figuras, vamos a poder apreciar qué es lo que hace cada una de las opciones. Lo que voy a hacer es la voy a ir duplicando según las opciones que esta herramienta trae. Ahora los he ubicado exactamente igual como nos aparecería en este panel del buscatrazos. En la parte superior tendremos 4 modos de forma y en la parte de abajo encontraremos 6 opciones para el buscatrazos. Empezaremos con unificar. En cualquiera de estas opciones, primero con la herramienta selección, tenemos que seleccionar a todas las formas. Una vez seleccionado ya podemos hacer uso de cualquiera de estos modos. El primero, unificar, lo que hará es unirlo utilizando el color del frente. Para poder apreciar la modificación que ha habido, nos iremos a ver y elegimos contornear. También lo podemos hacer con el shortcut Control Y. De esta forma, a diferencia de la figura original, que son 13 figuras que se están anteponiendo, en esta ya las 3 se han unido y han formado una sola forma. Vuelvo a presionar Control Y para regresar a la vista normal. Menos frente. Como su nombre indica, lo que va a hacer es quitar la forma del frente. Selecciono los 3 y luego presiono. De esta forma solamente ha quedado la forma que estaba detrás y tanto el cuadrado como el círculo que estaban al frente de estas se han eliminado. Recuerden que esta función trabajará en función al orden que encontremos. Si por ejemplo este círculo lo mando al fondo, le hago clic derecho, luego en organizar, elijo enviar detrás, formar intersección. Selecciono los 3, luego hago clic en el icono y como vemos solamente estaría quedando la parte de la intersección de las 3 figuras. Si presiono Control Y para la vista por contornos, vemos que la intersección de las 3 figuras era esta parte del círculo. Ahora excluir. Selecciono las 3 y luego presiono excluir. Este lo que hará es lo contrario a formar intersección. Mientras que en formar intersección solamente la intersección de las 3 figuras se mantiene, en esta todas las intersecciones que estén unidas con las demás formas se eliminan. Es así, una vez que nosotros hayamos utilizado el buscatrazos, si los elegimos con la herramienta selección se moverá todo junto. Pero si yo presiono Control Y, vemos que todavía se mantienen sus formas. Así que vuelvo a presionar Control Y. Ahora con selección directa,
Selecciono y ahora ya se puede mover cada una de las partes. Presiono Control Z. Estas fueron las opciones de forma. Ahora tenemos las opciones para buscatrazos. La primera es dividir. Trabaja estas opciones exactamente igual que los modos de forma. Seleccionamos a las 3 figuras y luego presionamos el botón. Aparentemente no ha pasado nada, pero si ahora con la herramienta selección directa o selecciono, como vemos cada una de las partes que se habían intersectado pasan a ser formas individuales. Eso sí, como hemos visto, si lo seleccionamos con la herramienta de selección, se moverá todo junto, y para moverlas de manera independiente lo debemos de hacer con la herramienta selección directa. Ahora cortar. Selecciono a las 3 y luego presiono cortar. Ahora para ver la diferencia, nuevamente con selección directa lo muevo y se habrá cortado cada una de las partes. Ahora combinar. Selecciono todos ellos y elijo combinar. Con esta opción lo que he hecho es haber cortado y ha mantenido en función los que tenían la forma del mismo color. Ahora recortar. Selecciono los 3, luego hago clic y como vemos lo único que se ha mantenido es la forma que estaba en la intersección. Si presiono Control Y podemos ver que todavía se mantiene el elipse. Contornear, lo selecciono y luego elijo contornear. Para que se note un poco más, recuerden que estas formas las hicimos sin color de trazo, así que le voy a colocar el color de trazo de color negro y voy a aumentar el tamaño. Entonces lo que he hecho simplemente es contornear a las formas, pero también si ahora las seleccionamos con selección directa, vemos que se han separado cada una de las partes de la intersección. Menos fondo, selecciono a los 3 y luego presiono menos fondo. Esta trabaja muy parecido a menos frente. La diferencia es que en esta opción lo que estaba haciendo es quitar las formas que están al frente y este hace lo contrario. Lo que quita es las formas que están al fondo. Así podemos combinar estas distintas opciones de buscatrazos para formar algunas figuras e inclusive les comento que muchos logos se pueden crear utilizando los distintos modos de buscatrazos. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Ahora que ya hemos visto las distintas opciones que nos brinda el panel de buscatrazos, vamos a hacer un ejemplo didáctico. Recuerden que esta imagen que les puede servir como guía para saber cómo funciona cada una de las opciones de buscatrazo. Y además también podrán descargar todos los archivos en el transcurso de este curso, convirtiéndose en miembros del canal. Además, así podrán acceder a videos y tutoriales exclusivos. Si quieres ser uno de ellos, haz clic en unirme. Ahora voy a crear un documento vacío. Para ello me voy a archivo, luego elijo nuevo, o si no con el shortcut control N. Voy a crear uno nuevo. Este va a ser un personaje animado que vamos a crear, entonces va a ser cuadrado, por lo que elijo 1080 y elijo en crear. Como es para pantallas, estamos trabajando en el modo de color de RGB y en 72 píxeles por pulgada. Acá tengo flotante al panel de buscatrazos, que es el que vamos a ir utilizando. La idea es tratar de hacer una figura que va a ser una forma de una oveja utilizando exclusivamente el buscatrazos. Quizás nos ayudemos de otras herramientas, pero vamos a tratar de utilizar los distintos modos que este panel nos brinda. Primero vamos a empezar dibujando la forma de todo el cuerpo, que también va a funcionar como cabello. Para ello, con la herramienta elipse, manteniendo la tecla Shift para que sea un círculo perfecto, voy a dibujar un círculo. A este círculo voy a customizar el color. Y para que se note y no sea exactamente blanco igual que el fondo, voy a ponerlo que sea un gris claro. Ahora que ya lo tengo, manteniendo la tecla Alt, lo voy a ir duplicando. Y así ya tengo esta forma. Este método que vamos a utilizar también sería válido para crear nubes. Por ejemplo, si yo dibujo un círculo, luego otro, acá, este de acá abajo, lo voy a montar. Y finalmente otro por este lado. También lo voy a completar en este lado. Si seleccionamos todo, les voy a quitar el color de trazo. Y ahora en el buscatrazos elijo la primera opción, que es unificar. Así como vemos, ya tengo esta nube. Si lo deseamos, también podemos hacer que tenga este contorno. Esto ya dependerá de ustedes. Esto mismo ahora lo vamos a hacer con esta figura que he creado. Voy a seleccionar todas y luego voy a elegir la opción de unificar. Así ya tengo esta forma. Esta va a servir como el cuerpo, así que lo voy a ampliar. Este mismo lo voy a copiar, luego lo pego con control V y manteniendo Shift lo voy a redimensionar y lo voy a distorsionar un poco para que funcione como el cabello. Como este va a ser el cabello, le voy a oscurecer un poco el tono. Ahora, para que ya tengan una idea, este va a ser el pelo de la oveja y el grande va a ser el cuerpo. Lo que vamos a hacer ahora es la cara.
Para la cara voy a elegir la herramienta rectángulo y voy a dibujar un rectángulo. Después voy a dibujar un óvalo. Ahora voy a centrar estas dos figuras, seleccionándolas las dos. Y luego en el panel de alinear, este también lo podemos buscar desde ventana en alinear, o si no, yendo al panel de propiedades, desde acá también tenemos alinear. En cualquiera de estas opciones, activo la opción de alinear con selección y lo centro. También voy a seleccionar ambas y voy a cambiarle el color a un gris oscuro. Finalmente, teniendo las dos seleccionadas, en el buscatrazos también las voy a unificar. Ahora selecciono esta forma y lo ubicaré en esta parte. También voy a seleccionar el cabello y lo voy a centrar. Me parece que la cara va a ser muy pequeña, así que voy a seleccionar tanto el cabello como la cara y manteniendo Shift lo voy a agrandar. Y ahora, teniendo estas dos formas seleccionadas, selecciono a la siguiente figura, manteniendo tecla Shift. Y ahora en selección elijo alinear con objeto clave. Manteniendo Alt, hago clic, este sería la forma clave, y lo centro. De esta forma ya la cara ha quedado centrada con el cuerpo. Al cabello lo voy a mandar al frente. Esto lo podemos hacer con clic derecho, organizar y traer al frente, o si no con Control Shift y la tecla 8. Ahora voy a dibujar unos ojos. Elijo la herramienta elipse y manteniendo la tecla Shift voy a dibujar uno y lo voy a cambiar a un color blanco. Y luego voy a dibujar otro más pequeño. Pero este de acá le voy a quitar el color de trazo y voy a hacer que el color de relleno sea negro. Este va a ser la pupila. Lo voy a reducir un poco. Ya tendría un ojo. Ahora para el párpado, selecciono un rectángulo. Lo dibujo hasta esta parte. Selecciono al rectángulo y al círculo. Y en busca trazos, elijo la segunda opción, que es menos frente. De esta forma ya tengo al ojo. La pupila quedó por debajo, así que selecciono al ojo, clic derecho, organizar y lo envío detrás. Esto también lo podemos hacer con control 9. Ahora estos dos los selecciono y lo voy a ubicar por esta área, que sería un ojo, y luego lo copio con Alt y manteniendo la tecla Shift lo muevo de manera recta. Para que esta pupila esté mirando al frente, en las opciones de propiedades lo voy a voltear y así ya tenemos a la oveja mirando al frente. Voy a acomodar un poco el cabello, bajándolo. Ahora también le voy a dibujar unas orejas. Para ello, elijo la herramienta elipse y dibujo un círculo y luego lo duplico manteniendo Alt y lo intersecto. Ahora selecciono los dos y esta vez en el buscatrazos elijo formar intersección. Así ya tendría una oreja. La voy a reducir un poco. Y esta le voy a cambiar de color para que sea igual que la de la cabeza. Así que con el cuentagotas hago un clic y así ya tenemos estas mismas propiedades. Lo voy a ubicar en esta parte. Y luego para ubicarlo al otro lado voy a elegir la herramienta reflejo. Manteniendo la tecla Alt haré en el centro y elijo la opción de copiar. Ahora selecciono los dos manteniendo la tecla Shift y en organizar lo envío por detrás. Esto también podemos ir bajando los niveles con control F9. Ese es el nivel que deseo. Voy a acercar un poco a la oreja izquierda y ligeramente a la derecha. Ahora para el caso de la nariz, elijo nuevamente la herramienta elipse. Dibujo una elipse, luego la duplico y la intersecto. Finalmente la vuelvo a duplicar y la intersecto entre estas dos. Ahora selecciono las tres y elijo formar intersección. De esta forma ya tendría esta que va a actuar como nariz. La voy a enderezar un poco y le voy a cambiar el color. También si lo deseo lo puedo centrar. Selecciono las dos. En alinear, lo cambio a alinear con objeto clave y manteniendo la tecla Alt, elijo para que se centre en relación a la cara y lo centro. Finalmente voy a dibujar las patitas con la herramienta pluma. A esta la selecciono y en sus propiedades a relleno lo anulo y al trazo lo aumento el tamaño. Luego hago clic en trazo y voy a hacer que los remates sean redondeados y voy a aumentar un poco más el grosor. Ubicaré por este lado y luego la patita de atrás. Luego con la herramienta reflejar, manteniendo la tecla Alt, hago clic en el centro, elijo copiar.
Y ahora manteniendo tecla Shift, selecciono las otras dos patitas y los envío al fondo con Control Shift 9. Así como hemos visto, hemos podido crear a este animalito que podría servir también como un logo de una manera muy fácil gracias al panel de buscatrazos. Lo voy a redimensionar manteniendo tecla Shift para que no se deforme. Y así ya tendría terminado a este logo. Recuerden que si quieren profundizar en Adobe Illustrator, en la descripción del canal encontrarán mi curso Adobe Illustrator desde cero. Hola chicos, bienvenidos al último capítulo del curso de Adobe Illustrator. En esta me acompañarán desde cero a la producción de una ilustración vectorial. Para ello voy a hacer clic en Archivo Nuevo. Cuando vamos a empezar a hacer una ilustración debemos de tener en cuenta si esta va a ser con fines para imprimirlo en alta calidad o si no para pantallas. Como hemos visto en el primer capítulo, si va a ser para pantallas, entonces debemos de trabajar en el color RGB. Pero si vamos a trabajar para impresoras, es decir, para imprimir nuestra ilustración, entonces en ese caso debemos de elegir el color de CMYK. En efecto de rasterizado, que son los píxeles por pulgada, como hemos visto, para pantalla se trabaja en 72, para impresoras se trabaja en 150 y para ilustraciones grandes de tipo A3 para arriba, entonces elegiríamos los 300. Acá va a ser para pantallas, entonces lo dejo en 72 y en RGB. El tamaño voy a elegir el común, que es el Full HD, que es 1920 x 1080, y ya luego lo vamos a ir modificando. Mi ilustración va a ser en formato vertical, así que lo cambio a vertical y hago clic en crear. Ahora voy a importar las referencias que voy a utilizar. Presiono Control Shift P y voy a elegir estos dos. Primero se me carga el de mi personaje, lo redimensiono y luego con un clic importo de este tamaño, lo voy a agrandar manteniendo tecla Shift para que no se deforme a estas dos referencias. En el panel de capas, a toda esta capa la nombro Ref de referencias, en la que voy a hacer en esta misma posición que está Super Mario y más o menos utilizando la ropa de él, pero utilizando a mi personaje, que es Steve, inspirado en Jack Black. Si quieren ver la animación que hice de en la descripción del video encontrarán el link a mi otro canal donde subo mis animaciones. Ahora voy a seleccionar esta imagen que será en la que voy a trabajar. La voy a agrandar ligeramente y voy a bajarle la opacidad a un 50% para poder dibujar por encima. Ahora bloqueo esta capa de referencia y voy a crear una nueva capa. En esta voy a dibujar el boceto. Para crear el boceto voy a utilizar una tableta gráfica con pantalla, es decir, un monitor gráfico. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar a mi personaje para que tenga la posición y la ropa de este Super Mario. Esto lo voy a hacer utilizando el bocetado en una tableta gráfica, es decir, una tableta con pantalla. Por ende voy a utilizar la herramienta pincel, su shortcut es la tecla B. Con esta voy a poder dibujar y solamente la voy a utilizar para crear el bocetado. Una vez ya bocetado, la vectorización se hará usando el mouse. Lo primero que voy a hacer es repasar la cara del personaje. Como es un boceto, no es necesario de que los trazos queden perfectos, pero como nota, cuando ustedes vayan a dibujar a mano alzada, pueden customizar el pincel. Una manera es creando una elipse, lo hacen lo más delgado posible. Tiene que ser de color negro y sin color de trazo. Una vez ya tengan a este trazo, más o menos será el acabado que va a tener nuestro pincel. Así que lo seleccionamos y luego nos vamos al panel de pinceles. Si no encuentran este panel, pueden ir a ventana y desde acá buscar pinceles, o si no, con la tecla F5. Luego hacemos clic en el símbolo de más para crear un nuevo pincel. Como base para dibujo, elegimos la opción de pincel de arte. Luego OK. Acá podemos renombrarlo. Por ejemplo, lo voy a poner como pincel de boceto. Acá, si deseamos que la anchura sea fija, lo dejamos en fijo, pero si deseamos que varíe la anchura, podemos hacer que sea en relación a cuánto presionemos el lápiz. Donde si presionamos puede llegar al 100% y si no presionamos podemos bajarle, por ejemplo, el tamaño mínimo. En mi caso voy a dejar en 30%. Si lo dejamos en método, solamente va a poder pintar en este color, pero si queremos por alguna razón cambiar el color del bocetado o del pincel, debemos en método cambiarle a alteración de tono. Finalmente hago clic en OK. Así ya se carga y simplemente tenemos que seleccionarlo y ya podemos eliminar. Al tenerlo seleccionado, ahora si elijo la herramienta pincel, los trazos que hagamos ya se van a ver más orgánicos y van a tener este acabado que hemos configurado. Así que con este pincel será con el que voy a dibujar. Voy a aumentar el tamaño a 3 puntos y comenzaré a dibujar. Por ahora voy a repasar rápidamente, ya que es un bocetado, a toda la cara de mi personaje.
Cuando llego a la boca, quiero que también esté abriéndola, igual que el Super Mario. Pero el diseño de mi personaje es mucho más exagerado, así que la boca será más grande. Con esto ya tengo la cara como va a tener mi personaje. Ahora con la herramienta selección, selecciono y lo voy a girar ligeramente para que esté como la de Super Mario. Y también deseo que use un sombrero como el de la guía. Para tener más espacio, presiono 2 veces la tecla F y voy a dibujar al sombrero. En este caso, en vez del logo que sea M de Mario, va a ser J de Jack Black. Ahora continuaré dibujando basándome en el diseño de Mario. En la capa de referencia voy a ocultar la referencia de Jack para ver mejor cómo está quedando. Voy a hacer algunos ajustes en el dibujo. Con la herramienta lazo voy a seleccionar a todos los vectores de la cara de mi personaje. Luego lo cambio a la herramienta selección y voy a agrandar un poco la cabeza. Así ya tendría terminado el boceteado de lo que va a ser esta ilustración. Lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño de esta hoja para que encaje con mi dibujo. Así que elijo la herramienta mesa de trabajo y voy a hacer que sea un poco más grande. Y este sería el tamaño que sería al final la ilustración que voy a hacer. Por ahora ya puedo ocultar a toda la capa de referencia. Ahora el siguiente paso, comenzaremos con la vectorización de esta ilustración. Ahora, como les mencioné al comienzo del video, la vectorización la vamos a hacer utilizando el mouse, principalmente con la herramienta pluma. Entonces, como vamos a repasar por encima del boceto, voy a seleccionar a todos los trazos haciendo clic en el círculo de la capa y luego a la opacidad la voy a bajar al 50%. Y finalmente bloqueo esta capa. Creo una capa por encima y esta la renombro como el Line Art, ya que será donde vamos a trazar. Ahora selecciono la herramienta pluma. Antes de comenzar, para que luego podamos dibujar con facilidad, es importante que todas las intersecciones o juntas de trazos queden sin ninguna brecha ni hueco, ya que si quedan brechas va a ser más complicado al momento de pintar, ya que estamos trabajando con vectores. Y para que trabajen la mayoría de herramientas o técnicas para dar color a nuestra ilustración, en estas no debe de haber un hueco o una brecha. Dicho esto, empezaremos, por ejemplo con la ceja. Así que hago un clic y comienzo a vectorizar. Recuerden que en cada clic se crean vectores rectos y para crear la curva tenemos que hacer un clic y luego arrastrar hasta lograr la curva deseada. En este caso, después de que hagamos una curva, se conecta el siguiente vector con curva. Pero acá, por ejemplo, deseo que después de la curva venga un ángulo recto, por lo que hacemos clic en el nodo y así ya tenemos el ángulo recto y podemos ya crear la curva desde cero. Igual lo voy a hacer para terminar este trazado. Finalmente, para acabarlo, hacemos clic hasta que en el cursor aparezca el círculo, indicándonos de que la figura está quedando cerrada. Para las figuras redondas vamos a usar la herramienta elipse. Esta que tenga color de trazo, más no color de relleno. No la voy a dibujar totalmente redonda, sino un poco ovalada. Recuerden que el boceto nos va a servir para repasar, pero no necesariamente el dibujo o el trazado va a ser idéntico, sino iremos corrigiendo errores y quizás hasta modificando parte del dibujo. Ahora voy a dibujar la nariz. Para la nariz también lo voy a hacer con la herramienta elipse. Trazo, luego con la herramienta selección, lo ubico. Y luego con la herramienta tijeras me acerco y hago clic justo en el vector. En esta parte donde vamos a eliminar y la siguiente. Luego, con la herramienta selección directa, elimino el trazo sobrante y con la tecla suprimir lo elimino. Ahora voy a seleccionar a este vector y dentro de sus propiedades hago clic en trazo y voy a cambiar el perfil. Este perfil me parece que encaja bien, pero voy a aumentar el grosor. Ahora con la herramienta selección directa, selecciono al nodo haciéndole doble clic
y lo voy a reubicar y a través de su controlador voy a crear la curva. Esto mismo lo voy a hacer para el otro lado. Ahora para dibujar el ojo. Este sí lo voy a hacer con la herramienta pluma. Dibujo el primer vector, luego presiono la tecla Escape y trazo al segundo, pero que esté conectada con este vector. Recuerden que para curvas largas lo ideal es que no lo hagamos con dos nodos, sino con uno en el medio. Así va a ser más fácil controlar la curvatura. Todos los vectores nos debemos de asegurar de que queden conectados al siguiente vector, para que así no haya ninguna brecha ni hueco. Estos vectores me han quedado muy delgados, así que los voy a ir seleccionando con la herramienta selección y manteniendo la tecla Shift. Luego en sus propiedades voy a aumentar el grosor. A este de acá, que vendría a ser párpado inferior, le voy a cambiar el perfil y le aumento el grosor. Al superior también le voy a cambiar de perfil, pero por uno distinto, por este de acá que es medio triangular. Luego le aumento el grosor. Si cuando estén utilizando los perfiles se pone en sentido contrario, desde acá podemos voltearlo o girarlo. Pero el grosor no es el adecuado, ya que está intersectándose con la ceja y también se está viendo parte del ojo. Así que voy a seleccionar la herramienta anchura. Su shortcut es la tecla Shift W. De esta forma podemos engrosar o adelgazar dependiendo en el lugar donde modifiquemos y creemos nodos. Así he podido modificarlo para que el trazo sea el correcto. Esto mismo también lo voy a hacer en este vector y lo voy a reducir, pero anchar luego para que no sobresalga de este trazado y así se pueda ver que está totalmente unido al ojo. Esto mismo también con la otra parte del párpado. Acá voy a reubicar con la herramienta selección directa y haciendo doble clic hasta que ya quede intersectado. Recuerde que con control Y podemos ver los vectores para que queden cerrados. Esta es la vista por contorno. Ahora continuaré el trazado. Voy a ir acelerando el video hasta en alguna parte que les tenga que detallar a través de una explicación. Acá para dibujar a los dientes lo voy a hacer con la herramienta rectángulo. Entonces dibujo a un rectángulo, luego lo ubico para que sea un poco curvo con la herramienta punto de anclaje. Modifico un poco la curvatura y a este diente manteniendo la tecla Alt lo duplico para el otro lado y lo reubico. Para estos dientes voy a hacer el mismo proceso. Voy a dibujarlo, pero en este caso voy a crear la curvatura en los bordes y luego lo ubico. Manteniendo Alt, lo duplico, ubico con el siguiente y con el otro. Ahora con la herramienta lazo selecciono a toda la boca, incluidos los dientes, y luego con la herramienta creador de formas, manteniendo la tecla Alt, hago clic y así se elimina. También lo podemos hacer si es que hacemos el gesto de arrastrar, manteniendo la tecla Alt. Para el caso de la lengua, voy a elegir la herramienta elipse. Luego voy a dibujar un óvalo. Lo voy a ubicar en la primera. Y un segundo elipse que sería para la segunda parte de la lengua. Ahora selecciono la boca y a los elipses que he creado. Y con el creador de formas, manteniendo la tecla Alt, eliminaré todos estos trazados y este de acá. Finalmente ahora con la herramienta tijeras voy a cortarlo en este punto y con la herramienta selección directa selecciono, luego lo corto desde este otro punto y lo elimino con la tecla suprimir. Ahora simplemente selecciono esta parte del trazo y también lo voy a recortar en esta parte solamente para independizar esta parte del trazo, ya que le voy a cambiar el perfil a un perfil triangular, pero como me aparece en sentido contrario, lo volteo y luego aumento el grosor. Voy a corregir un poco más el grosor con la herramienta ancho o anchura. Y así ya tendría en la parte de la lengua. Voy a continuar.
Ahora ya terminé todo el line art de esta ilustración. Entonces el siguiente paso es revisar que no haya ninguna brecha ni hueco, para que así el proceso de coloreado sea lo más fácil posible. A este proceso se le conoce como clean up. La mejor manera de hacer clean up, ya que como hemos visto, tanto el grosor no nos dejaría ver si los vectores están juntos, como también los perfiles, es que entremos a la vista por contornos. Para ello presionamos Control Y. Luego revisaremos que no haya ninguna brecha, que esté todo junto. De esta forma va a ser más fácil pintar. Acá, por ejemplo, hay una brecha, pero en este caso, si vuelvo a presionar Control Y, vemos que en realidad solamente es un detalle, es un adorno y no forma parte del overall, por lo que voy a seguir revisando. Aparentemente todos los trazados están juntos, pero suponiendo que no encontremos un trazado junto y haya una brecha, lo que tenemos que hacer es, con la herramienta selección directa, seleccionar al nodo con doble clic y luego arrastrarlo hasta que traspase o se une al siguiente trazo. Como vemos en esta parte, el vector está traspasando al siguiente, pero debido al grosor y perfil que tiene, si regresamos a la vista por GPU, veremos que este traspaso que existe de vector en realidad no es visible, ya que queda oculto por el perfil del mismo. En este caso ya el personaje estaría listo para comenzar con el proceso de coloreado. Existen diversas técnicas de pintado. En la descripción del video les dejaré mis otros tutoriales de Illustrator, en los cuales enseño distintas técnicas para pintar. La que yo considero que es la mejor es utilizando el bote de pintura. Entonces lo que vamos a hacer es, seleccionamos la capa de Line Art, luego en los 3 puntos elegimos duplicar Line Art. Esta copia la vamos a nombrar como color y lo ubicamos por debajo de Line Art. Ahora seleccionamos todo el contenido de la capa de color haciendo clic en el círculo al lado de la capa e invocamos la herramienta bote de pintura interactiva. Hacemos un clic, en esta advertencia hacemos clic en OK y de esta forma ya podremos pintar. El detalle es que se han perdido en esta capa de color todos los perfiles y grosores que habíamos variado. Eso quiere decir que si oculto la capa de Line Art, solamente se puede ver la capa de color, las cuales estos trazos ya no tienen ninguna clase de perfil. Si en cambio vuelvo visible solo la capa de Line Art, vemos que en la capa de Line Art, como no lo hemos tocado, sigue teniendo todos los perfiles y variación de grosor. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todo el contenido de la capa de color y luego en sus propiedades vamos a anular el color de trazo. De esta manera sería transparente y no se vería. Pero eso sí, si desglosamos el grupo de color, vemos que se ha creado una subcapa que es un grupo interactivo de pintura. De esta forma ya podemos pintar. Todas las áreas deben ser reconocibles. Si existe una área que no se reconozca, quiere decir que había una brecha. Entonces tendríamos que dibujar al vector que nos falta, o si no corregirlo con selección directa, y ubicarlo dentro del grupo interactivo, que es como una especie de una subcapa específica para el color. Ahora para ver los colores. Voy a activar la capa de referencia, pero solamente que sea visible la de Super Mario, para tomar los colores. Voy a crear otra capa, la cual la voy a nombrar como paleta, y voy a dibujar algunos círculos. Ahora selecciono cada uno de los círculos y con el cuentagotas haré clic. De esta forma ya tengo este rojo. Selecciono el siguiente, nuevamente cuentagotas, y selecciono para el color de piel. Y así iré seleccionando a cada uno de los colores. Ahora que ya tengo estos colores, voy a bloquear la capa, también la capa de Line Art, y selecciono al grupo interactivo. Con la herramienta bote de pintura, manteniendo la tecla Alt, seleccionamos el color y pintamos. La herramienta bote de pintura también tiene el gesto para que podamos pintar arrastrando. Esto quiere decir que si hago un clic sostenido y luego arrastro, podemos ir sumando áreas a lo que se va a pintar. Al soltarlo, todas las áreas que se habían marcado se pintarán de dicho color. Acá voy a customizar el color, lo voy a volver un poco más oscuro, ya que será para la sombra de los botones. Igual para la sombra del pantalón. Selecciono el color y luego lo oscurezco ligeramente. De esta forma ya terminé de pintar toda la ropa que sería en referencia a Super Mario. Pero para el caso de la cara, voy a elegir yo los colores. Iré creando los colores y coloreando. Por ejemplo, el caso de la barba de mi personaje es un marrón, así que lo selecciono y pinto. Pero las otras dos partes de la barba o fragmentos de la barba son de un color claro.
Para el color de los ojos generalmente no elijo el blanco, sino un amarillo muy claro. De esta forma ya terminé de pintar con el color base a todo el personaje. Si lo deseamos lo podemos dejar tal cual, o si no, podemos agregarle algunos detalles como luces y sombras. Para este proceso ya no necesito la capa de referencia, así que la voy a ocultar. Ahora comenzaré con algunos detalles y dibujando sombras y luces. Empezaré creando una capa que se ubique entre la capa de line art y la capa de color. A esta la voy a nombrar como sombras. Luego, manteniendo la tecla Alt, haré clic en el candado para que el resto de capas se bloqueen. Para dibujar las sombras, les recomiendo que utilicen la herramienta lápiz. Su shortcut es la tecla N. Hemos ubicado esta capa por encima de color, pero por debajo de line art, ya que cuando comencemos a dibujar, por ejemplo, dibujo esta parte y le voy a poner un color. Vemos que estaría actuando como sombra ya que está por encima del color, pero los trazos se verían por encima. Acá tenemos distintas maneras para pintar. Por ejemplo, con el cuentagotas seleccionamos el color de la ropa, luego lo oscurecemos y ahora con el lápiz dibujaremos a toda la sombra. Luego lo seleccionamos y como ya tenemos customizado el color, lo elijo. Así ya tenemos a esta sombra. Con la herramienta selección directa podemos acomodar los nodos. La otra forma es seleccionamos el color más oscuro que tiene este personaje. En este caso sería este azul. Así que con el cuentagotas lo selecciono. Luego lo oscurecemos un poco más. Y ahora dibujamos las sombras. Por ejemplo, la sombra del pantalón. Ya que las sombras las estoy dibujando al lado derecho, todas las sombras irán al lado derecho y las luces en sentido contrario. Inclusive donde haya otros colores como ese rojo, también utilizo ese color azul. De esta forma, si nos vamos al panel de capas, luego seleccionamos estos trazos, nos vamos ahora al panel de propiedades, hacemos clic en opacidad, tenemos los modos de fusión. Para las sombras podemos elegir, por ejemplo, multiplicar. De esta forma los colores estarían actuando con esta transparencia. Los voy a volver a seleccionar. Otro modo muy utilizado para las sombras es el de sobreexponer. Y este me parece que queda mejor. Pero como vemos, acá el rojo casi desaparece, pero el azul sí queda de un color correcto. Es por ello que vamos a pintar todas las sombras con el mismo color y luego vamos a utilizar este modo de fusión. Selecciono a este que tiene otro color y con el cuentagotas luego selecciono a la parte de la sombra y así queda del mismo color. Ahora continuaré dibujando todas las sombras. Ahora este mismo proceso lo voy a repetir, pero para las luces. Para ello voy a crear una capa por encima, la renombro luces. Y en este caso vamos a elegir el color más claro, podría ser el de los guantes, así que con el cuentagotas lo selecciono y luego con la herramienta lápiz lo voy a dibujar. Estos deberán ir en sentido contrario a donde estuvieron las sombras. Luego selecciono acá en el selector de color y cuando ya tengamos dibujado nos vamos al panel de propiedades, hacemos clic en opacidad y esta vez vamos a elegir la opción de aclarar. Si nos parece muy fuerte también podemos jugar con la opacidad de este. Así continuaré dibujando todas las luces, igual como dibujé las sombras. Me parece que están quedando muy claros los colores, así que en el panel de capas selecciono todo el contenido de luces, haciendo clic en el círculo de la capa y luego voy a cambiarlo hacia los marrones y lo voy a ir aclarando. Hasta este punto me parece que se ve mejor. Para el caso de la ropa lo puedo seleccionar y modificar. Voy a llevar hacia los azules. Ahora continuaré dibujando. Finalmente voy a crear otra capa. Esta la voy a renombrar como detalles. Acá voy a dibujar algunos detalles, por ejemplo el caso de las pupilas.
Voy a seleccionar la herramienta elipse, luego voy a dibujar los brillos. Y al lado le voy a dibujar uno más, pero este más bien va a ser oscuro. Así que con el cuentagotas selecciono este color y luego lo oscurezco aún más, sin llegar al negro. Para terminar voy a crear uno más y en este voy a firmar. Así ya tendría terminada la ilustración. Bueno chicos, espero que les haya gustado este curso tutorial. Recuerden que si desean aprender a profundidad Adobe Illustrator, en la descripción de este video encontrarán mi curso Illustrator desde cero, donde aprenderán desde lo más básico hasta dominar el programa. El curso consta de más de 12 horas de clases, incluyendo ejercicios y archivos de todos los capítulos. Más info en la descripción de este video. Aprovecho para agradecer a todos los miembros del canal por formar parte de la comunidad exclusiva. Si quieres ser uno de ellos, haz clic en unirme. Por favor, apóyame dándole like al video, compartiéndolo con tus amigos y sobre todo suscribiéndote si todavía no lo estás. Si te quedaste con alguna duda o sugerencia, por favor escríbela en los comentarios. Nos vemos en el próximo curso.